Estoy aquí con David Garza, que es mi mentor. Desde el día 1 que emprendí el negocio de estructuración de negocios ha estado conmigo y siempre se lo voy a agradecer y estoy infinitamente agradecido. Coincidimos en muchos valores. Ahorita que estaba platicando la historia del restaurante, yo también tuve uno y se me hace bien chistoso porque a mí me pasó exactamente lo mismo, pero yo por tener abierto el almuerzo. Al revés. En la noche, yo tenía mi restaurante por Patria y Vallarta, se llamaba La Vaquita Tejana. En la noche, lo que sucedía era que teníamos muchísima gente y también pensaba en eso, o sea, yo pago renta por todo el día, no por la noche. Entonces le echaba ganas en la mañana como no tienes una idea. Hicimos un negocio con una negociación enfrente con la BMW, porque estaba en la esquina con la BMW. Ahorita ya es la agencia de Tesla. Y nos mandaban a todas las personas que iban y dejaban su carro de servicio, nos mandaban por un almuerzo en el restaurante. Mi negocio ya era productivo en la noche por mucho tiempo. Y en vez de dejar ganar más, lo que yo comenzaba a hacer era estar invirtiendo en la mañana y en la mañana y en la mañana y en la mañana. Y nunca dio la mañana. Pero pues bueno, creo que es parte de la terquedad. ¿Cómo la terquedad te puede llevar a la ruina? Claro. ¿No? Pero bueno, esa es la moraleja, ¿no? Esa es la moraleja. La moraleja, no le terquees. La terquedad te puede llevar a la ruina. Creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales las empresas que crecen o que finalmente se llegan a constituir o llegan a emprender las personas no sobreviven los 2 años, los primeros 2 años. Claro. Creo que estamos muy casados con cómo creemos que debe de ser. Sí. Y si no es así, empezamos a tratar de forzar que sean como queremos en lugar de adaptarnos a lo que existe en la realidad, a ver cómo se está transformando ese negocio y proveerle lo que necesita para que se transforme y sea productivo. Claro. En lugar de decir, no, esto tiene que ser así, mi idea tiene que ser así, ¿no? Hoy en día yo lo veo también y digo, no manches, pues esa decisión está muy simple, ¿no? O sea, decías, pues le cierro la mañana y ya, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona eso todo el tiempo a la emoción y a las emociones que sentimos los emprendedores todos los días en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué tienen que ver las emociones? Dame un ejemplo muy, muy claro, específico, de qué tienen que ver las emociones con esta toma de decisiones, con estos emprendedores. Porque a final de cuentas vamos a hablar del 9% de la gente que hay emprendiendo o que tiene un negocio. Del 91% son la gente que es empleada, pero ahorita vamos a hablar del 9% que emprende. Y en esa línea de pensamiento, ¿cómo relacionas las emociones dentro de los emprendimientos con los emprendedores? Mira, lo que yo creo es que las emociones te pueden catapultar a tener el éxito que estás buscando o te pueden llevar a la ruina, ¿no? Como en este caso que estamos platicando. Yo me caso con mi idea y luego veo que mi negocio no está saliendo como yo quiero que salga. Eso no se siente bien y a lo mejor me da miedo, ¿no? A lo mejor no me siento seguro de pisar nuevos territorios y entonces por eso quiero regresar a mi negocio a como creo que debe de ser, pero no estoy bien calibrado con la realidad. El tema de las emociones, en mi opinión, creo que es de los temas menos explorados en la actualidad y más en el tema de los negocios. Digo, cada vez hay más personas que van explorando esa parte empresarial, emocional y demás, pero todavía nos falta mucho, ¿no? Las emociones, si tan solo las puedes entender bien, puedes utilizarlas a tu favor. Hay veces que necesitas estar en un cierto estado para poder inspirar a tu gente, ¿no? Imagínate que tienes una junta con tu equipo de asesores de ventas, ¿no? Y entonces llegas tú a la junta y les dices, hay que vender, ¿no? O sea, como que qué tanta inspiración qué tanto los estás inspirando, ¿no? Claro. Pero también está el caso de este cuate que es el lobo de Wall Street, ¿no? Que empezó en un despacho que vendía acciones de centavos
¿no? Y llegó a estar al frente de una oficina de no sé cuántos cientos de asesores, ¿no? Y qué era lo que hacía, y les decía, o sea, les transmitía mucho con el cómo les decía las cosas y les ponía ejemplos. A ver, a ti no te gusta el dinero, bueno, entonces vete por un sueldo, ¿no? Para que traigas un carro de así 3 centavos, ¿no? Pero si sí quieres, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Y empezaba a inspirar a su gente, y la gente respondía perfecto porque se podía identificar a esa sintonía emocional, claro, ¿no? Entonces la puedes ver, o sea, puedes ver cómo influyen las emociones en cada área de la empresa, ya sea inspirando a tu gente o en la toma de decisiones, okay, ¿no? Si hay alguna situación de riesgo en tu empresa, que de por sí emprender es un riesgo, si hay una situación de esa naturaleza y no sabes lidiar con tus emociones, entonces las decisiones que vas a tomar puede que no sean las mejores. Entonces, la sugerencia es que empieces tú a explorar, no tú nada más, sino todos los emprendedores o empresarios, que empiecen a explorar esa parte emocional, sí, para que en lugar de que sea un obstáculo, sea una herramienta más para lograr sus objetivos. Hay negocios que gracias a la terquedad, sí, me imagino, gracias a la terquedad de la idea del líder de si va a funcionar y si va a funcionar y si va a funcionar, funciona. No necesariamente la terquedad pudiera tener una connotación negativa. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cuándo tú puedes entonces comenzar a inferir con respecto a la terquedad? Dime un punto muy específico. ¿Y cuándo es realmente que tienes que comenzar a ser flexible? Yo haría una distinción. Una cosa es la terquedad y otra cosa es la determinación. Okay. Creo que cuando hablamos de la terquedad estamos hablando de que estamos casados con una forma de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Cuando hablamos de la determinación, estamos hablando de el objetivo final. Uno es el qué y el otro es el cómo. Cuando hablas de la terquedad, a lo mejor estás enfocado en el cómo debe de ser, y cuando hablas de la determinación, estás hablando de un objetivo específico. ¿Cómo lo vayas desarrollando? Pero ese es el objetivo. Entonces, creo que lo óptimo sería convertir esa terquedad en determinación. Que no pierdas de vista el objetivo por el cómo crees que debes de conseguirlo. Estamos en un mundo donde pareciera que nos limitan la información. Les conviene no decirnos cierta información. Recuerdo cuando estaba en la universidad, yo estudié en 2 universidades, una privada y una pública, y en la universidad pública, la misma clase me hicieron repetir la materia. En la universidad pública me decían, cuando llegue el patrón, tú le tienes que mostrar esto, esto, esto y esto. En la privada, cuando llegue tu empleado, le tienes que pedir esto, esto y esto. Y era el mismo conocimiento lo que le teníamos que pedir a la gente o lo que tenías que entregar al patrón. Era lo mismo, al dueño del negocio. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Porque pareciera que hay mucho miedo porque haya más emprendedores. Sin embargo, estamos en un mundo en el que los millennials estamos agarrando más campo, y en el 2025 vamos a ser el 75% de la población activa. Y de este 75%, los millennials no quieren estar en un empleo. No les gusta. O sea, hay gente que dice, no, yo no quiero, quítate para allá, ¿no? Y también eso causa temor. Quiere, de ese 75%, quiere ser millennial productivo al 2025. El 45%, 50% quiere ser freelance, no quiere ser empleado. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Dónde deja los sueldos de los trabajadores? ¿Dónde deja a los emprendedores y a los empresarios? Porque todos dicen, pues entonces ¿qué voy a hacer? Ya no voy a tener a quien contratar, y entonces ¿qué va a pasar? ¿Y cómo entonces pudieran comenzar a enfrentarse a esta situación? Porque veo este panorama y de arranque hay mucho miedo, porque pues ya no voy a poder contratar gente, y entonces ya no voy a poder operar, y entonces ya no voy a poder generar igual que antes. Yo lo veo muy distinto, pero me gustaría ver primero tu opinión. Es muy interesante porque
El cambio es inevitable. Eso, si hay algunas empresas que tienen miedo a eso, entonces van a tener que reevaluar sus esquemas de contratación, ¿no? Yo no sé, yo cuestionaría más bien si el sistema, no el sistema, quiere que así sea o no. La realidad es que así es, pero está cambiando. Si una empresa ahorita, independientemente de lo que una persona le genere en términos de dinero, le paga un sueldo nada más. O sea, si la empresa a esa persona le genera 10 millones de pesos, pues a lo mejor le van a pagar un sueldo, ¿no? Si eso ya no va a funcionar, entonces las empresas tendrían que entrar en esquemas diferentes para poder llegar a acuerdos con las personas, claro, de las que necesitan servicios para poder salir adelante o seguir con el funcionamiento de la empresa. Eso no necesariamente es malo, porque a lo mejor un cambio en el funcionamiento, los dos salen beneficiados, la empresa y el trabajador. A lo mejor ya no quieres trabajar para mí, quieres ser freelance, está perfecto. Yo me quito los gastos de seguridad social, ¿no? Todo eso, impuestos, bla, bla, bla. Nada más yo te pido una factura, yo te pago y tú te haces cargo de eso. Si el freelance no tiene la capacidad para ser bien administrado, entonces a los 50, 60 años, pues no va a tener una pensión, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada cambio va a tener sus pros y sus contras, y ya dependerá de cada parte cómo se maneja. Si tú quieres, volviendo al ejemplo del cuerpo, si tú quieres tener un cuerpo musculoso, fit o lo que sea, tienes que pagar el precio. Claro. ¿Me explico? Luego queremos tener el resultado sin pagar el precio, y eso en la realidad no funciona. Wow. Luego queremos pagar el precio que nosotros queremos y no el de la realidad. ¿Me explico? Sí. Hay un artículo que no me acuerdo en dónde lo leí, pero el título del artículo era La pregunta incorrecta. Entonces, este artículo decía, muchas veces nos encontramos en diferentes situaciones o nos hacemos diferentes preguntas con respecto a el cuerpo, el negocio, bla, 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 ¿no? Ahora que empieza el año, es frecuente que alguien diga, a ver, ¿quién quiere bajar de peso? ¿O quién quiere tener el cuerpazo? ¿No? Y todo el mundo levanta la mano, pues claro, yo quiero tener el cuerpazo, ¿no? Ya seas hombre o mujer. Ok. Esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, ¿quién está dispuesto a hacer lo que se requiere para tener un cuerpazo? Quererlo, todo el mundo lo quiere. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? No todos. Las preguntas adecuadas o correctas serían, a ver, ¿estás dispuesto a dejar la cerveza? ¿Estás dispuesto a someterte a un régimen para comer a las horas que necesitas comer con el contenido calórico que te va a ayudar a lograr tu objetivo? ¿Estás dispuesto a hacer a un lado la nieve y los chocolates cuando llegan y te ofrecen un pedazo de pastel? Aunque se sienta como que te lo quieres comer, ¿estás dispuesto a eso? A lo mejor no. Oye, ¿quién quiere ser millonario? Todo el mundo levanta la mano. Esa no es la pregunta. ¿Estás dispuesto a emprender? ¿Estás dispuesto a gastarte tu dinero en una oficina que a lo mejor es de 2x2 y que a veces no vas a tener ni para comer y que a lo mejor prefieres acostarte ahí porque no tienes ni para comprar un mueble, te acuestas en el piso mientras logras que despegue tu negocio? ¿Quién está dispuesto a eso? ¿No? Si empiezas a hacer las preguntas adecuadas, entonces vas a tener un panorama de qué tan dispuesto estás o qué tantas posibilidades tienes de lograr lo que estás buscando. Entonces, esas preguntas están muy, muy aterrizadas en la realidad. Entonces, creo que como punto importante es aprende a jugar con las reglas del juego. En la realidad tienes estos efectos, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿cuáles efectos quieres tener? Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer. Y no es porque lo diga yo o tú o lo que sea. En la realidad sí funciona, ¿no? Fíjate que junto con un amigo teníamos la inquietud de emprender.
y queríamos poner unos tacos, ¿no? En esa historia, alguien me presentó a una persona que era parrillero de uno de los restaurantes de tacos de la Ciudad de México más famosos que siguen. No me acuerdo ni cómo se llama, bien famoso, pero no me acuerdo. Y la persona se llama Frank. Entonces dijimos, vamos a emprender. Okay. Entonces hicimos equipo, Frank, esta otra persona y yo, y encontramos un local que estaba en medio de un montón de oficinas. Tenía una ubicación estratégica, pero tenía una desventaja. Después de las 6 de la tarde ya no había ni un alma en la zona. Entonces era difícil jalar clientes. En la mañana no había problema porque había mucha gente en oficinas, ¿no? Entonces, empezando y con esta persona que era muy bueno, pero operando, no administrando ni nada de eso. Entonces tuvimos subidas, bajadas, nos estábamos adaptando, la gente nos estaba empezando a conocer, íbamos más o menos bien. Y luego otra persona que yo conocía me dijo, oye, yo te puedo echar a volar tu negocio en 15 días, dame 15 días y te lo voy a dejar produciendo. Esta persona tenía un antecedente de tener restaurantes y sabía del negocio. Y me dijo, mira, esto no funciona así, así. Entonces, si me das 15 días, yo te lo voy a dejar produciendo. Le dije, órale, va. ¿Cuánto me vas a cobrar? Tanto. Va, llegamos a un acuerdo. Pasaron 15 días y me dijo, tu negocio ahorita ya te podría estar produciendo si tan solo cierras el turno de la noche, porque en la noche no hay nadie, no hay ni un alma. Entonces yo decía, no, ¿cómo voy a cerrar el turno de la noche y nada más aprovechar el turno de la mañana? La renta del local yo la pago las 24 horas. Claro. Entonces esto tiene que funcionar, porque funciona, hay que meterle promoción, publicidad, pero en verdad en las noches no había nadie, estaba oscuro y demás. Entonces yo me emperré en seguir abriendo en el turno de la noche, pero eran fijos, nóminas, servicios, bla, 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 y no había nada de ingresos. Entonces los ingresos que teníamos en la mañana nos los acabábamos en la noche. Por mi terquedad, ese negocio se vino abajo. Si yo le hubiera hecho caso a él, que tenía mucha experiencia en el ámbito restaurantero, y hubiéramos cerrado el turno de la noche, ese hubiera sido mi primer negocio productivo, que a lo mejor, si tú quieres, en un principio me iba a estar dando 10, 15 mil pesos al mes, libre de gastos, y era una rentita que nadie me daba, me explico, pero esos 10, 15 mil pesos se pulverizaban por tener el turno en la noche. Pero me di cuenta de eso hasta 2 años después.